¿Cómo están? Bienvenidos, buena jornada para todos. Vamos, arriba el ánimo. Vamos a hablar hoy en nuestra agenda abierta, entre otros temas, de lo que está pasando en Venezuela. El gobierno del presidente Maduro reiteró el impacto negativo de las medidas coercitivas que le aplican a Estados Unidos y sus aliados y los acusó de cometer graves crímenes de lesa humanidad. En plena pandemia esto está pasando. Preguntamos si entonces la solución es el multilateralismo, y ya está también en nuestro estudio nuestra invitada para abrir el debate sobre este punto, abrir la discusión. Súmense ustedes también a través de redes sociales, Twitter, Instagram, que vamos a ir atravesando esta situación. Hoy por hoy, analizar esto implica ver cómo hacen esos países sancionados por Estados Unidos y sus aliados para salir adelante en modo productivo, en un tiempo donde la pandemia nos corre, nos acucia, pero también allí está la creatividad de nuestros gobernantes y nuestros pueblos para salir adelante. Vamos a empezar. El gobierno bolivariano reiteró el impacto negativo de las medidas coercitivas de los Estados Unidos y lo acusó, junto a países aliados, de cometer graves crímenes de lesa humanidad en momentos cuando el planeta sufre la pandemia del coronavirus. Venezuela exige que aquellos que apliquen las denominadas sanciones pongan sus intereses políticos de lado, apoyen las acciones de salvar vidas y atacar el único enemigo global, la pandemia de la COVID-19. Caracas lamentó que estos obstáculos ilegales a los pueblos afecten en especial a la población más vulnerable. Denunció además que las medidas coercitivas unilaterales que imparte Washington interrumpen el acceso al sistema financiero internacional y al comercio para adquirir alimentos, productos e insumos esenciales. El gobierno venezolano destacó que estas medidas ilegales son delitos de lesa humanidad y han sido especialmente condenadas por las Naciones Unidas y su Carta Fundamental. Diversas organizaciones de derechos humanos han asegurado que Washington ha impuesto sanciones a Venezuela para ejercer presión contra el principal fuente de ingreso del país, el petróleo. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos en profundidad cómo Estados Unidos busca ejercer coerción contra el gobierno legalmente constituido para romper con el orden democrático y vulnerar la paz y estabilidad del pueblo venezolano en sus diversas aristas: político, económico y militar. Vamos a mostrar en pantalla un tuit del presidente Maduro. Tengo información que confirma de la existencia de campamentos en Colombia en los que se preparan a nuevos grupos mercenarios para atacar a Venezuela, dice el mandatario. Nosotros garantizamos el bienestar de la economía y la salud del pueblo, sin embargo, nos mantenemos alerta ante las agresiones. Además, ¿qué dice Cancillería de Cuba? Venezuela rechaza nueva agresión del gobierno de Donald Trump contra la República de Cuba. Rechaza enérgicamente esta nueva agresión del gobierno supremacista de Trump contra la República de Cuba al incluir 7 nuevas entidades en la lista de entidades cubanas restringidas, CRL, por su sigla, del Departamento de Estado, demostrando una vez más que su obsesión anacrónica no tiene límites y que el derecho internacional es pisoteado con cada acción desestabilizadora. Estados Unidos pretende distraer la atención de la opinión pública al criminalizar la actividad económica entre países soberanos como Cuba y Venezuela. Esta noticia, este anuncio de más sanciones contra estas empresas cubanas se dio en el día de ayer y aún hoy genera repercusiones. Hay múltiples figuras, no solo de la política cubana, sino de la política de la región, hablando justamente del daño que hacen esas sanciones. Venezolana de Televisión es el canal público de los venezolanos y tiene esta información en pantalla. Asociación Sures denuncia ante CPI impacto del bloqueo de Estados Unidos sobre derechos humanos de los venezolanos. Esta es una asociación civil venezolana, se llama Sures, así en plural, presentó formalmente esta información a la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la remisión hecha en febrero pasado por el Estado venezolano acerca de las graves consecuencias derivadas de estas medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela. Sures ilustra y demuestra el grave impacto que han tenido las sanciones sobre el disfrute de los derechos humanos a la vida, a la salud, a la integridad personal y la alimentación de este pueblo, y que configuran en criterio de la organización esos hechos, crímenes de lesa humanidad. Así entonces, dadas las cosas, ya vamos a ir con una de las representantes de Sures justamente para conocer más de ese punto. Antes quiero sumarles otras informaciones para que el debate sea más rico.
Alfred de Zayas, que es un experto independiente, fíjense, las medidas coercitivas unilaterales, dice él, impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, no solo vulneran la Carta de Naciones Unidas, sino que generan un impacto adverso en el goce de los derechos humanos, tanto civiles como económicos, sociales y culturales, que se acentúa en el contexto de expansión global del COVID-19. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué estas sanciones son criminales? Porque congela todos los activos del gobierno de Venezuela. Por lo tanto, le quita poder de operatividad respecto al uso de su propio dinero, de su propia finanza, en función del bienestar, de las necesidades de los ciudadanos del país. También estas sanciones impiden transacciones económicas, comerciales, adquisición de bienes e insumos, afecta a empresas extranjeras que proporcionan o dan insumos o bienes a este país. Sigo cuando hablamos de que estas sanciones bloquean actividades de entes incluidas en una lista negra del Departamento del Tesoro. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, la semana pasada se daba con la quiebra de una empresa mexicana de la actividad energética, ¿se acuerdan? Bueno, tiene que ver con esto. Apuntan estas sanciones contra intereses de empresas de países aliados, caso Rusia, Turquía, Irán, son medidas que afectan directamente a nuestro pueblo. Ahí no hay discriminación de quién es chavista y quién es no, quién vota a este gobierno o quién lo hace por la oposición. Nada, allí todos salimos afectados, hasta los que no votamos porque somos extranjeros, no votamos a presidente, pero sí votamos a autoridades comunitarias en este país. Todos los que vivimos en Venezuela estamos afectados por estas sanciones. Por eso decimos también que esas sanciones atentan contra los derechos humanos. Esta multiplicidad de informaciones hay que verla también en un periodo 2015-2020, porque es ahí cuando se acrecientan justamente las agresiones. Estamos hablando de que han sido sancionados 113 funcionarios y sus familias, 22 personas naturales por tener relaciones con el gobierno venezolano. Fíjense las aeronaves de Conviasa, las de PDVSA, los buques extranjeros, los buques de PDVSA, las empresas asociadas al gobierno, las empresas del propio Estado y aquellas que son extranjeras que están relacionadas en su operatividad con el gobierno. Así entonces hay que chequear esta información, hay que verla en su conjunto. Leonel Retamal me está esperando, luego abro el espacio de debates. Leonel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Las medidas coercitivas unilaterales vienen siendo denunciadas desde hace tiempo por el gobierno venezolano, puesto que en lo que denuncia afecta los derechos humanos del pueblo venezolano. Para esto el gobierno presentó durante este año una demanda en la Corte Penal Internacional de La Haya contra Estados Unidos como el principal artífice de estas medidas coercitivas que afectan, por ejemplo, el acceso a medicamentos, persiguiendo a empresas, a laboratorios que venden medicamentos a Venezuela. Esto fue bastante difundido en medios de comunicación durante el año pasado y Venezuela hizo todo un esfuerzo para lograr acuerdos internacionales, para lograr que llegaran cargamentos de parte de sus aliados internacionales como son Rusia, China, Cuba y también a través de marcos de entendimiento y alianzas que establece con el sistema de Naciones Unidas, con la OMS y con todo el sistema en general. Hay un representante aquí, un coordinador del sistema de Naciones que tiene contacto frecuente con las autoridades venezolanas. Otro factor ha sido recientemente, por ejemplo, el caso de los tanqueros iraníes que fueron perseguidos incluso por Estados Unidos, pero que previamente fueron provocando problemas en el mercado interno de la gasolina de Venezuela, con las medidas de persecución a las empresas que venden los repuestos y los aditivos para la refinación aquí en el país. Y también un caso reciente, por enumerar un poco de los casos que ha venido denunciando Venezuela, tiene que ver con la retención de más de $1.000 millones en oro, en reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, y que Venezuela reclama para poner a disposición ese dinero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que sea destinado a la compra de medicamentos, de insumos de asistencia técnica para combatir la COVID-19. Sin embargo, el Banco de Inglaterra se ha negado a entregar estos recursos, aduciendo que ellos no reconocen las autoridades de Venezuela y por lo tanto hay un litigio ahí en una corte londinense para zanjar este tema y que Venezuela se pueda
acceder a esos recursos y ponerlos a disposición de la lucha contra la COVID-19. Son parte de las medidas que viene denunciando el gobierno y que en el caso, por ejemplo, de Irán, otro de los países que sufre estas medidas coercitivas, lo denomina como terrorismo económico. En los foros internacionales, en el movimiento de países no alineados, en Naciones Unidas, hay una condena explícita contra este tipo de sanciones, específicamente ahora, en momentos de la pandemia de la COVID-19, y han hecho las autoridades, el secretario general de Naciones Unidas, un alto al fuego. Hay mesas específicas para tratar este tema de las sanciones y pedir que se levanten para que las distintas naciones puedan tener acceso a recursos y a una mejor gestión de la lucha contra la pandemia. Así es que Venezuela está en esta lucha, en esta denuncia y que tiene como principal afectado al pueblo de Venezuela. Es por eso que tiene esta demanda ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra Estados Unidos que afectan la calidad de vida del pueblo venezolano. Gracias, Leonel. Me voy de inmediato al espacio de análisis con Lucrecia Hernández, directora y vocera de SURES, abogada, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Acompáñenme. Lucrecia, buen día. ¿Cómo te va? Marcela, bienvenida. Veíamos ya la entrada y me preguntaba si podía manejarse sin tapabocas o con tapabocas. Yo le decía que todas las condiciones están dadas para que pueda hacerlo de la manera en que esté más cómoda. Así que allí vamos entonces, ¿sí? Muchas gracias. Siempre lo cuento porque llama la atención, a lo mejor en televisión estos días están guardadas las debidas distancias, hemos adoptado un protocolo para este caso, así que todo está listo. Hemos visto ya un adelanto de lo que SURES plantea justamente como delito asociado a la acción o al impacto de estas sanciones. Quiero, por favor, en principio pedirte la ampliación de esto y luego conocer un poco más de cómo se prepara el documento, en qué entorno, cómo lo presentan ante la CPI. Telesur siempre suma bibliografía y si hay otras organizaciones desde otros pueblos hasta ahora viendo pantalla y sumando información, les va a resultar muy útil conocer de ese proceso. Sí, buenos días, Marcela. Muchas gracias por la invitación en este importante programa, ¿no? Nuestra organización viene sistematizando hace más de 5 años la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales, como las llama en el ámbito internacional las Naciones Unidas, contra Venezuela, ¿no? Nosotros tenemos que, desde que inició el bloqueo, que nosotros lo centramos en el año 2014, con la aplicación de una ley por parte del Congreso de Estados Unidos, que es la ley 113-278, que es una ley que directamente va a implicar y va a afectar toda la dinámica financiera de la República, ya que implica y coloca sanciones, por decirlo de alguna forma, pues nosotros siempre hemos sido contrarios al término sanciones, porque desde el punto de vista jurídico, la sanción implica que la persona, el actor, el implicado haya cometido un hecho jurídicamente violatorio de una norma. Y en este caso no hay ningún hecho violatorio de una norma, sino hay una acción del derecho contraria al derecho internacional por parte de un gobierno y de algunos actores contra la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Entonces, a partir de esta ley se sanciona todas las actividades y se va a obstaculizar todas las actividades de la principal empresa del Estado, que es Petróleo de Venezuela, y se va a obstaculizar todas las operaciones que se realizan a través del Banco Central de Venezuela. A partir de allí se van a dictar una cantidad de medidas por parte del gobierno de Estados Unidos, desde el Ejecutivo del Estados Unidos, a través de lo que se denominan las órdenes ejecutivas, que son como decretos de emergencia que va a habilitar luego al dictado de otras medidas por parte de otras instancias del gobierno, como por ejemplo las OFAC, conocidas por sus siglas en inglés, que es la Oficina del Departamento de Tesoro del Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio, que va a dictar una cantidad de medidas que van a ir obstaculizando todas las relaciones comerciales de Venezuela con el mundo. El mayor peligro cuando va ocurriendo esto es que todo ese andamiaje que se va levantando va sentando jurisprudencia. ¿Es correcto? Porque lo que hace Trump rápidamente se ve replicado luego por gobiernos de Europa o la propia Unión Europea en su conjunto. Sí, ahí es muy importante esto que tú estás diciendo. No solamente se replica a través de resoluciones, de reglamentos por parte de gobiernos aliados al gobierno de Estados Unidos o de grupos aliados o de espacios como por ejemplo la Unión Europea o lo que se conoce como el Grupo de Lima, sino también por empresas que ante el miedo de ser obstaculizadas sus relaciones también con el gobierno
gobierno de Estados Unidos o con otras empresas en el mundo, dejan de comercializar, ¿no? Entonces, ante la amenaza dirigida en general a las distintas empresas, a los distintos actores del mundo, estas empresas se dejan de realizar relaciones comerciales con Venezuela, aun cuando no se las ha sancionado como se conoce, digamos, en la jerga, el tema de estas medidas coercitivas unilaterales. Es lo que se llama el overcomplaint, ¿no? O sea, ante el miedo dejo de realizar esa acción porque me va a perjudicar en mis intereses económicos como empresa, digamos, que realizó un servicio. ¿Tenían jurisprudencia previa, tenían una experiencia previa en el momento en que empiezan a recolectar este material que se presenta ante CPI? Bueno, experiencia en el tema del bloqueo nosotros no tenemos. En el caso de Venezuela el bloqueo es nuevo, pero no, sí... me refiero, ¿hay alguna información previa que han recibido de otros países bloqueados, entre ellos Cuba con 50 años de historia, que han servido de referencia para cómo manejarse? Nuestra organización, digamos, forma parte también de otras organizaciones en el mundo, como las organizaciones de Cuba u otras organizaciones en China, en países que ya han sido bloqueados, y a través del cual hemos ido intercambiando metodologías para el levantamiento y la sistematización de esta información y cómo construir este expediente, que no es el expediente del gobierno, sino es el expediente de la sociedad civil, que recogemos testimonio. Día a día se presentan denuncias en nuestra organización de cómo se está violentando los derechos del pueblo a través de la aplicación de estas medidas. Entonces ha sido muy importante la ayuda de compañeros de otras organizaciones, muchas organizaciones que tienen estatus consultivo, inclusive en Naciones Unidas, que vienen denunciando de hace muchos años el bloqueo económico en sus países y en otros países del mundo. ¿Por qué viene mi pregunta? Porque se ha dado un hecho inédito días pasados y el último barco iraní está descargando combustible aún en Venezuela. Ese hecho histórico sin dudas va a sentar precedentes. Dos países sancionados que se tiendan la mano, que acuden a sus relaciones hermanas, a pueblos solidarios en un momento preciso, determinado en su historia. Hablo de estas bilaterales Irán-Venezuela, y que Estados Unidos ha permitido, porque no hubo ninguna obstrucción en ningún tipo de espacio, ni marítimo ni aéreo. Claro que tiene la casa encendida Estados Unidos, pero aquí se han dado múltiples hechos para un precedente histórico. Por eso hablo de jurisprudencia, precedente, un organigrama. Exacto. Que va abriendo justamente otros espacios en este mapa geoeconómico mundial. Sí, yo creo que en el marco de esta pandemia que causó el COVID-19, dos países en este contexto con Venezuela han sido fundamentales, ¿no? ¿Cuáles? En el caso de Irán, con todo el apoyo que ha tenido con el envío de los barcos. En el caso de China también ha sido muy importante esa solidaridad internacional que no solamente se dirige al gobierno de Venezuela, sino se dirige contra todo el pueblo venezolano. Porque ahí es muy importante destacar que las medidas coercitivas, como tú decías al inicio del programa, se dirigen contra todo un pueblo. Y ese es uno de los elementos del delito, ¿no? Dirigidos contra la población civil. Y allí esa población civil no distingue de partidos políticos, está dirigida a todo un pueblo, y vemos como pasa ahorita, donde la gente lo ha sentido con mucha fuerza, amén de estos 5 años que viene impactándose de manera muy negativa el bloqueo. El tema, por ejemplo, de la gasolina. Los problemas que hay hoy con el desabastecimiento de gasolina se han dirigido y han tenido impacto en todo el pueblo venezolano, ¿no? Y eso es una de las características fundamentales de este delito que denunciamos ante la Corte Penal Internacional, que se regula en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que el ataque tiene que ser generalizado, es decir, contra toda una población, tiene que ser sistemático. Está detrás todo un plan que viene desarrollándose de manera muy precisa desde el 2014 y se dirige contra todo un pueblo, y hay una intencionalidad de causar ese dolor, ese sufrimiento en el pueblo venezolano. Y tiene un objetivo político, claro, preciso. Exactamente, porque el objetivo político, y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos de Naciones Unidas y las distintas instancias de Naciones Unidas, el objetivo es cambiar la forma de gobierno de un país. Ese es el objetivo de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Destituir
al gobierno que hay en un país y que la gente empiece a sentir como negativo, empiece a ver que esos derechos vulnerados pueden tener una relación directa con el gobierno, ¿no? En el caso de Venezuela, ellos lo que quieren es generar un malestar en la población para que se moleste, digamos, con el gobierno, ¿no? El término que va acompañado con estas medidas coercitivas suele ser, y esto en la jerga popular es impunidad. O sea, no va a pasar nada, la presentación ante el CPI o ante las autoridades internacionales va a quedar en la nada, porque a quien se tiene enfrente es al gobierno de Estados Unidos dictando ruta y tomando acción. Y allí es donde quedamos justamente como ciudadanos del mundo con la mano suelta ante la esperanza. Quiero preguntarle también cómo se rebate esa idea que la misma medida coercitiva quiere imponer. Yo creo que tenemos que ser positivos ante esta denuncia en la Corte Penal Internacional. Ya hay antecedentes en la Corte Internacional de Condenas, no sobre el caso de bloqueos en particular, pero el ámbito internacional y la comunidad internacional hoy está reaccionando frente a esta aplicación de medida. Las distintas instancias de Naciones Unidas, las relatorías especiales, como tú nombraste al inicio del programa, del relator especial Alfred de Salles, o también la relatoría de medidas coercitivas unilaterales, se han pronunciado en contra de estas medidas. La alta comisionada para los derechos humanos se ha pronunciado en contra de estas medidas. Y yo creo que el pueblo venezolano y el pueblo de Estados Unidos, particularmente en estos días, se está rebelando con la forma de gobierno que tienen y la forma de gobernar del presidente Donald Trump. Un ejemplo claro son las protestas violentas que están ocurriendo en este momento en Estados Unidos, que no solamente detonan el tema de la xenofobia en el país, sino que hay un levantamiento hacia la forma de gobernar de Estados Unidos, tanto con el pueblo como con el mundo. Entonces, más allá de si hay una sentencia concreta por parte de la Corte Penal Internacional, yo creo que el mundo se está levantando, se está abriendo los ojos en cuanto a este impacto negativo de las medidas en los pueblos, en el venezolano, pero también en los otros pueblos del mundo que están siendo objeto de medidas coercitivas. Antes que llegaras al estudio, ya colocábamos en el espacio Twitter de este programa un interrogante. Siempre tratamos de sumar al debate justamente la opinión de quienes nos están viendo hasta ahora. Hoy dijimos, el gobierno del presidente Maduro reiteró el impacto negativo de las medidas coercitivas que le aplican Estados Unidos y sus aliados y los acusó de cometer graves crímenes de lesa humanidad en plena pandemia. Preguntamos si la solución es el multilateralismo y ustedes dicen sí, 70,3%, no 15,9% y no sé 15,9%. Hablamos todavía, no se han llegado los 200 votos a las 200 participaciones. Privilegio que puedan seguir sumando hasta ahora su opinión. Vamos a movernos con la pregunta y ya voy también a YouTube a ver quienes están siguiendo en vivo, qué es lo que van diciendo, qué es lo que van hablando sobre el punto. Y aquí aprovecho a nuestra experta, en el mejor sentido de la palabra, Lucrecia, el aprovecho para plantear, cuando decimos la solución es el multilateralismo, ¿a quién nos dirigimos? ¿Qué queremos decir con esta palabra que suena muy para expertos, multilateralismo, pero que está presente justamente en el día a día de todos los ciudadanos? ¿Es así? Un ejemplo claro ha sido en el marco de esta pandemia el tema del apoyo y la apuesta a las Naciones Unidas como una instancia de resolución de conflictos, como también una instancia de gestionar graves problemas de la humanidad. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha jugado un papel muy relevante en el marco de esta pandemia. Y en el caso particular de Venezuela han sido claros los ejemplos tanto de la OMS, de la OPS, como de distintas instancias de Naciones Unidas que han apoyado la importación de comida, la importación de alimentos, en un momento en que Venezuela estaba padeciendo un gran problema en torno a las medicinas y a los alimentos. Entonces, gracias al multilateralismo, como se le dice, ha permitido por un momento o en unas circunstancias poder
lidiar con ese bloqueo que tenemos hoy en nuestro país. Y creo que también la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, deben seguir apostando mediante resoluciones y mediante condenas concretas al tema del bloqueo en nuestro país y poder ser un espacio, una tribuna en donde los países puedan sentarse a conversar para que definitivamente se eliminen estas medidas contra los países del mundo. Allí entonces una explicación rápida, una idea rápida cuando hablamos del multilateralismo, que implica, que genera, o sea que adhieres también a la primera opción de que la solución es el multilateralismo, que seguir cruzando espacios, decisiones, acciones globales nos salva a todos. Definitivamente, Marcela, hay que apostar al multilateralismo en estos momentos en donde el mundo tiene que unirse, y un espacio fundamental nosotros lo vemos en las Naciones Unidas. Y creo que el mismo Estado venezolano también ha apostado por ello y ha permitido que inclusive funcionarias de la alta comisionada para los derechos humanos vengan al país. Se firmó el año pasado un memorándum de entendimiento con la oficina de la alta comisionada para asistencia técnica al Estado venezolano en distintas temáticas, y creo que esa apuesta y ese fortalecimiento del sistema universal de protección de los derechos humanos es lo que apostamos tanto desde las organizaciones de la sociedad civil como también de los distintos movimientos aquí en Venezuela y en el mundo. Cortito, chiquito, para terminar ya, me piden más información de dónde está volcado este documento de la organización Sures, como para ir a ampliar, profundizar la lectura, a compartir información, a compartir textos. Yo voy dándoles RT desde Twitter, porque hasta ahora van sumando también desde el organismo la información que estamos revisando acá en esta entrevista. Pero vale la pena también ir a mostrarles un poquito más de eso. Sí, el documento está en nuestra página web, que es www.sures.org, y también a través del Twitter lo pueden bajar en @suresddhh. Igualmente ahí tenemos una importante cantidad de informes que hemos realizado en torno a los impactos del bloqueo en sectores específicos o en derechos específicos como la alimentación, el petróleo, la salud, que pueden ser descargados a través de nuestra página web. Muchas gracias por venir hoy. No, gracias a ti, Marcela. Momento de una pausa rápida. Sigue acompañándonos. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Se da en Australia. Las universidades podrían registrar una caída de sus ingresos por la pandemia. Universities Australia señala que el sector universitario podría perder hasta 4.800 millones de dólares australianos y hasta 11.200 millones de dólares en 2023. La presidenta de este grupo ha dicho que estos ingresos son los que financian al personal de los centros destinados a formar la próxima generación de trabajadores cualificados. Ha dicho gran parte de ese dinero va a la investigación y a la innovación que permite al país seguir siendo competitivo a nivel internacional. Por supuesto que van a decir eso porque ese es el argumento más preciado de las universidades, mientras que de este lado del mundo luchamos para que sigan siendo públicas, porque también la universidad pública, señores, es sinónimo de calidad. En Beijing, China, representantes de 36 países y regiones y 7 organizaciones internacionales participaron el martes en una videoconferencia, el martes pasado, sobre la profundización de la cooperación en la recaudación de impuestos entre países a lo largo de lo que se llama el proyecto de la Franja y la Ruta. En esta reunión, los miembros adheridos a la iniciativa china llegaron a un consenso sobre cómo fortalecer cooperación para combatir juntos la pandemia y restaurar sus economías. A través de consultas, la conferencia decidió posponer el segundo foro de cooperación en lo que se refiere a administración tributaria para el 2021. Allí discutirán aplicación de esta plataforma y profundización del apoyo a la ciencia, a la tecnología y otros temas. Desde que comenzó el coronavirus, los miembros de este consejo y los observadores del mecanismo de cooperación tributaria se han estado ayudando mutuamente. Entonces dijeron que no ameritaba ir a una conferencia, sino seguir con sus fuerzas en el desarrollo de los hechos.
Hay números también del impacto del coronavirus en nuestra región, en América Latina. La crisis sanitaria lleva de forma negativa los números a lo que se refiere a exportaciones de los países. Según un informe que ha preparado el Banco Interamericano de Desarrollo sobre estimaciones de tendencias comerciales de 15 países, el valor de los envíos retrocedió 3,2% primer trimestre 2020 frente al 2,2% del 2019. El organismo también indicó que los factores relevantes fueron la disminución en un 8,6% de los flujos de exportación de la región, también la baja de 7,1% de los envíos de la Unión Europa al 1% a Estados Unidos. Entre tanto, según las estimaciones del banco, la contracción del valor de las exportaciones ronda el 30% interanual en abril y seguirá hasta junio de este año. El estudio muestra entre enero y abril 2020 caída de precios del petróleo en 32% interanual, cobre 11,9%, soja 2,2% menos, café 4,4%. Sin embargo, el hierro subió 2,9% en el mismo periodo. Por otro lado, las exportaciones en América del Sur se contrajeron 7,6% interanual. En Centroamérica, la contracción fue de 1,3% en el primer trimestre de este año. Números vitales para ir justamente a analizar la actual coyuntura económica en nuestros países. Nos vamos a preparar para ir a Cuba con su reporte, la rueda de prensa habitual de las autoridades sanitarias. El Ministerio de Salud emite cada día un reporte sobre lo que va ocurriendo en la isla y en el mundo a raíz de esta pandemia. Está de cumpleaños el doctor, que aparece todos y cada uno de los días en pantalla, así que hoy están un poquito más largos en la presentación porque obviamente todos quieren decirle feliz cumple y muchas gracias, doctor. Nos preparamos ya prestos para ir a suelo cubano con esas informaciones. Al regreso hay otros temas para seguir cruzando. Vamos entonces a La Habana. Es habitual el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Abdiel, y gracias por recordar que hoy cumplo años y tus palabras te las agradezco mucho. Y buenos días a todo el colectivo que nos acompaña y sobre todo a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares de Cuba y fuera de Cuba. Bueno, hoy como regalo de cumpleaños llevamos 5 días sin fallecidos en nuestro país. Creerán que es mentira, pero creo que es una de las cosas que mejor nos pudieran regalar. De todas formas, se mantienen ingresados en nuestros hospitales 527 pacientes, sospechosos 325, confirmados 195, son los casos activos que tenemos en el día de hoy, y en vigilancia se mantienen 7 personas. En la atención primaria de salud, nuestros especialistas, nuestros médicos, nuestras enfermeras, pues vigilan 1.955 personas por algún riesgo que presentan o continuidad después de un alta. En el día de ayer, en Cuba se estudiaron 2.100 muestras, ese es el otro buen regalo. En el laboratorio de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical, 1.244. En el laboratorio de biología molecular del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 278. En el de Santiago de Cuba, 196. En el de Villa Clara 145, en el del Hospital Hermanos Amejeira 143 y en el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 94. Como resultado del análisis de estas 2.100 muestras, 12 resultaron positivos a la COVID-19, al SARS-CoV-2. Eso representa el 0,57% de las muestras estudiadas. De esta forma, en Cuba, desde que comenzó la pandemia, y siempre recordamos los 3 primeros casos que se diagnosticaron en Trinidad el 11 de marzo, ya se han analizado 112.449 muestras realizadas, y de ellas 2.119 personas
el 1,9%, han resultado positivas a la COVID. Los 12 casos confirmados ayer, como ha ocurrido en los últimos días, todos son cubanos, el 100% son contactos de casos confirmados. Esa es la importancia de que cada vez que una persona se sospeche o se diagnostique la enfermedad, pueda aportar todos los que han estado en contacto en los últimos 14, 15 días para poderlos aislar y estudiar. Y ya de esta forma, el comportamiento de la pandemia en Cuba, de los 2.119 confirmados, 1.861, o sea, el 89,5% son contactos de casos confirmados. En el día de ayer ninguno se quedó sin precisar la fuente de infección y de todas formas se trabaja en buscar la fuente de infección de 84 personas en nuestro país. Con fuente de infección en el extranjero se mantienen los 133 que hemos referido en otros momentos. De los 12 casos diagnosticados, 6 del sexo femenino, 6 del sexo masculino y de todas formas en el acumulado ya el sexo femenino, ocuparon, se nos fueron adelante ayer con el 50,3%, 1.066. El sexo masculino, 1.053 con el 49,7%. 7 de los 12 casos, 58,3%, fueron asintomáticos. Se acumulan en nuestro país 1.111 personas que en el momento del diagnóstico han sido asintomáticas, 52,4% de los confirmados hasta la fecha. Eso nos demuestra uno de los peligros, uno de los riesgos de esta enfermedad, y es el número elevado o los porcientos elevados de casos que se confirman cuando aún no tienen síntomas de la enfermedad. Y como también se conoce ya, después de haber estudiado varios meses el comportamiento de estos casos, pues lo que es peor, transmiten la enfermedad antes de presentar los síntomas de la misma. Por lo tanto, es un riesgo muy importante en este sentido. Los 12 casos diagnosticados, los grupos de edades con mayor número de casos en el día de ayer, fue el de 40 a 60 años con 5 casos y el de menor de 40 años con 4 casos. Ahí se concentran los 9 de los 12. No tuvimos ningún niño diagnosticado en el día de ayer y por provincias, de los 12 casos, 7 pertenecen a La Habana, eso es el 58,3%, se distribuyen en 6 municipios de La Habana, pero como también hemos dicho en los últimos días, 5 de los 7 del día de ayer de La Habana tienen nexo epidemiológico con el control de foco de los laboratorios farmacéuticos AICA. O sea, realmente, aunque están dispersos, pero tienen una fuente común de infección. En el caso de Matanzas, ayer se confirmaron 5 casos, todos del municipio capital, y de esta forma, en los últimos 15 días, pues la tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, La Habana presenta la mayor tasa, con 8,57 por 100.000 habitantes, Matanzas en segundo lugar, con 3,61, Artemisa tercer lugar con 0,97 por 100.000 habitantes, y de ahí para abajo estamos hablando de 11 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Desde hace más de 15 días, o por lo menos en los últimos 15 días, no han diagnosticado ningún caso confirmado de COVID-19. Me estoy refiriendo a Villa Clara, a Las Tunas, a Pinar del Río, a Granma, Mayabeque, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, que en los últimos 15 días
no han diagnosticado ningún caso de COVID-19, lo cual demuestra que lo podemos y lo vamos a lograr en todo nuestro país. De los 2.119 pacientes diagnosticados con la enfermedad, como yo dije al inicio, se mantienen ingresados, se mantienen como casos activos 195 y de ellos, que eso es muy importante, 191, el 97,9%, tienen una evolución clínica estable. Lamentamos siempre el fallecimiento de 83 personas en todo el comportamiento de la pandemia en Cuba. Eso nos da una letalidad de un 3,9%. Tenemos que decir que Cuba, con esta letalidad, se mantiene en el lugar número 17 y la letalidad de la región de las Américas es de un 5,57%. Hay un grupo de países que tienen indicadores o tasas de letalidad elevados en nuestra región. Ahí tenemos que decir también que mencionar los 2 evacuados. En el día se dieron 9 altas. No logramos tener más altas que casos ingresados, que casos confirmados. Eso va también con las cifras de casos diagnosticados 15 días atrás. Y de esta forma ya 1.839 personas de las 2.119 que se han diagnosticado con COVID-19, pues se encuentran recuperados, se encuentran ya de alta clínica o de alta clínica y alta epidemiológica. Mencionamos 4 graves en el día de hoy, los mismos que habíamos dicho ayer, 3 en el Hospital Salvador Allende y 1 en el hospital del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. El mundo, no menos convulso que en días anteriores. Hasta el 3 de junio, ayer a las 12 de la noche, se reportaban 185 países con casos de COVID-19, 6.384.900 casos confirmados en el mundo. Solamente en un día 103.548 casos confirmados, fallecidos 380.810 personas, en un solo día 4.383 y eso da una letalidad de un 6%. Como ustedes ven, no disminuye el número de casos confirmados y lo que es peor, el número de fallecidos por esta enfermedad. La región de las Américas, al igual que el mundo, pues en el día de ayer confirmaron, o al igual que el mundo, no, como parte del mundo, en el día de ayer confirmaron 62.572 casos. Ya suman 3.019.104 casos confirmados en nuestra región. Eso representa el 47,55% del total de casos que se han reportado en el mundo. Ayer fallecieron en nuestra región 3.002 personas, se acumulan 168.264 fallecidos y eso nos da una letalidad de un 5,57%. De esta forma, Héctor, nosotros terminamos nuestra información. Nosotros finalmente, ya sé que se pusieron de acuerdo y el regalo que me van a hacer es no hacer preguntas, valga, en relación con esto, me las van a guardar para mañana. Y yo no quería terminar sin agradecer todas las muestras de gratitud que yo he recibido desde el día de ayer, el reconocimiento por nuestro presidente
en su intervención en el día de ayer, de que hoy era mi cumpleaños. Creo que eso es algo que cuando yo comencé en esta actividad nunca me imaginé, es algo que ha venido, y el afecto, el cariño, el reconocimiento de muchas personas, altos dirigentes, incluso salió el presidente se refirió a esto en el tuit, y sobre ese tuit pues varios personas se han pronunciado en cuanto, y yo reitero, es el agradecimiento no mío, sino de todos los trabajadores de la salud, que es en definitiva lo que yo represento en estos momentos. Yo finalmente, además de este agradecimiento, quería mostrar, porque además me lo pidieron, ¿no? Algo que cuando yo lo vi digo, oye, me llevaron recio, ¿no? Que fue este títere, ¿no? Que un día salió por televisión, lo hicieron hasta con el pituza que yo me pongo, y realmente lo que me llevaron recio fue con el pelo, ¿no? Pero bueno, fue hecho con mucho amor, fue hecho por un grupo de niños, se llama el Teatro El Ánimo de Villa Clara, y los niños me pusieron: gracias, doctor Francisco Durán, solo un ser especial puede inspirar la creación de un títere para los niños. Entonces, con esto muy emotivo, quiero agradecer, reitero, todas las muestras de agradecimiento que he recibido desde el día de ayer por parte de muchas personas, y en especial, pues como es natural, de nuestro presidente de la República. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión todos los días, a Abdiel, que desde los estudios nos acompañó en el día de hoy. Muchas gracias. Doctor, tocaría ahora despedirnos. No obstante eso. Se emocionó el doctor, está de cumpleaños y en un momento tan especial, miren todo lo que pasa. El que siembra bonito, recoge bonito. Pausa rápida, ya volvemos. La Organización Intersocial en Uruguay realizará un paro parcial este jueves contra el proyecto de ley de urgente consideración impulsado por el gobierno de ese país. El movimiento, que constituye distintos gremios sociales, se congregará frente al Palacio Legislativo en Montevideo para rechazar el proyecto que, según la organización, prevé instaurar el modelo neoliberal afectando al sector laboral. Asimismo, estiman manifestarse contra el recorte presupuestario al Fondo Nacional de Viviendas, así como también en defensa de un programa social que garantice el ingreso económico a la población uruguaya en medio de la pandemia. La dirigencia aseguró cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria contra el nuevo coronavirus COVID-19. Esta mañana, en Agenda Abierta, daremos cobertura a la protesta de los trabajadores en Uruguay en defensa de los derechos laborales y protección social y sanitaria. Vuelvo al inicio, vamos rapidito. NODA, la Agencia de Información Latinoamericana.
Cuenta el momento en el cual se da la votación en lo general y está diciendo ya como titular: paro general en Uruguay en rechazo a la polémica ley de urgencia que avanza en el Congreso. Empieza diciendo paro general. Senadores aprobó en general, con votos de los partidos de la coalición de gobierno, este proyecto de ley de urgente consideración. Este jueves se hace la votación en particular, es decir, en cada uno de sus artículos, y ya la Intersocial ha calificado la iniciativa como inoportuna e inconstitucional y anunció un paquete de 12 medidas para combatir la crisis sanitaria, entre las que se incluye una renta básica de correspondiente al salario mínimo nacional y la creación de una canasta básica de servicios esenciales. Voy entonces a ver qué dicen los trabajadores. La Central Obrera en Twitter: paro general parcial, la emergencia es la gente. Empezamos otra jornada de lucha, las y los trabajadores nos organizamos y nos movilizamos. Allí el anuncio y allí las imágenes justamente para contarles lo que está pasando en el país sudamericano. El Frente Amplio señaló lo siguiente: la injusta organización de los cuidados, las desigualdades de género, el rol estratégico del Estado, el trabajo. En vez de centrarnos en los desafíos de la nueva problemática, no nos estamos ocupando de eso. Nada de eso está en la ley de urgente consideración. Así la situación, me voy directamente con nuestro corresponsal a sumar información. En Montevideo me espera Mateo Grillés. Mateo, bienvenido. Sí, efectivamente es así como tú dices. Hoy se desarrolla el primer paro general parcial convocado por la Central de Trabajadores del Uruguay, el CNT, contra el proyecto de ley de urgente consideración que ayer en la noche se votó de forma general en el Senado de la República y que continuará votándose de forma particular durante la jornada de hoy y durante la jornada de mañana. Este paro general parcial en la era del gobierno de Luis Lacalle Pou ha sido convocado bajo la consigna "lo urgente es la gente", respetando precisamente la urgencia de la ley de urgencia y además en defensa del empleo. Uruguay en este momento está viviendo una situación económica muy compleja, producto de la pandemia de la COVID-19. El desempleo está aumentando, ya pasó el 10% y además se espera que en breve siga aumentando, y esta movilización entonces será en el centro de Montevideo, en el Palacio Legislativo. Allí incluso se levantó un estrado donde la central emitirá un comunicado y la gente va a poder participar a lo largo de la avenida Libertador, guardando las distancias que las autoridades sanitarias recomiendan precisamente para que no se expanda el nuevo coronavirus. Además, obviamente todos los participantes tendrán barbijo o tapaboca, y la Central de Trabajadores ha garantizado que también va a distribuir alcohol en gel para todos aquellos que van a participar, que se supone que sean muchos, porque además también convoca el principal partido opositor, el Frente Amplio, que hace 2 días hizo una conferencia de prensa diciendo que convocaba a todos sus militantes para que se hicieran presentes hoy, entonces, en este primer paro general parcial de 9 de la mañana a la 1 de la tarde, hora Uruguay. Muchas gracias. Desde Uruguay me voy a España. El gobierno nacional quiere extender una 6ª prórroga, está vigente en el estado de alarma, de cuarentena, y quieren extenderlo. Así que voy entonces también con Adriana, que ya me espera. Saludos a todos desde Madrid. Ayer el Congreso de los Diputados aprobó la 6ª y última prórroga del estado de alarma, una extensión de ese estado de alarma que va a durar hasta el próximo 21 de junio. El debate sobre esta prórroga fue bastante bronco, como lo han sido los anteriores, y se centró en otros temas más allá de la crisis sanitaria y económica del coronavirus, como pueden ser el día 8 de marzo o la bandera de España. El presidente del Gobierno aprovechó este debate para anunciar que la semana que viene iban a presentar un decreto ley para que rigiese una norma sobre prevención y precauciones contra el coronavirus una vez que terminase ese estado de alarma el día 21 de junio y hasta que llegase la vacuna. La oposición de derecha y de extrema derecha cargaron en este debate sobre la prórroga del estado de alarma contra el gobierno, una vez más, también contra el ministro del Interior, y criticaban que el gobierno volviese a sacar adelante una prórroga apoyándose en los que ellos consideran que quieren romper España, que serían los partidos independentistas vascos y catalanes. Lo cierto es que después de esta votación de esta 6ª y última prórroga del estado de alarma, el gobierno salió reforzado, ya que al contrario que en anteriores ocasiones no consiguió el apoyo mínimo, sino que superó la mayoría absoluta. Sumó a todos los votos que le apoyaron en la sesión de investidura, donde se encuentra el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana de Cataluña, le sumó, y otros partidos minoritarios, le sumó los 10 escaños de Ciudadanos, es decir, superó esta mayoría absoluta y consiguió sacar adelante esta última prórroga del estado de alarma con el voto en contra del Partido Popular, de Vox y de los partidos independentistas catalanes. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.